Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de los jueves. Vamos a continuar con el estudio del libro del Éxodo, de la historia de Moisés. Pero para comenzar, vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermano, como hemos visto hasta el jueves anterior, Moisés ha recibido de parte del Señor un encargo muy difícil, que vaya y convenza al faraón, el emperador de Egipto, que libera al pueblo hebreo a quien tiene cautivo. Y el Buenas noches, Manuel Pablo, buenas noches. faraón, buenas noches, sí, ya empezamos. Y el faraón se, se va a hacer difícil para esta decisión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ya Moisés tiene el encargo, ya hemos visto cómo Moisés va a contar con el apoyo de su hermano Aarón, y todo esto vimos, ¿no? Vamos a ver. Entonces retomamos donde nos quedamos, terminando una colita del capítulo 6 para arrancar el capítulo 7. La misión de Moisés y Aarón. ¿Quién puede leer? Yo leo, por favor. Gracias. La misión de Moisés y Aarón. El día en que el Señor habló a Moisés en Egipto, les dijo: Yo soy el Señor. Repite al faraón, el rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés puso al Señor este pretexto: Yo tengo dificultad para hablar. ¿Cómo me va a escuchar el faraón? El Señor dijo a Moisés: Yo hago de ti un Dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. El faraón se resistirá a escucharlos, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y haré salir de allí a los israelitas, mi ejército y mi pueblo, infligiendo severos y justos castigos. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Moisés y Aarón realizaron exactamente lo que el Señor les había ordenado. Cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Gracias, Verónica. Miren, Moisés, 80 años. Claro, de acuerdo a la cuenta que llevan, cuando Moisés se escapa de Egipto porque había matado al, al soldado egipcio, tenía 40 años y ahora regresa de 80 años. Ahora, son edades bien contadas o no tan bien contadas, ese es un misterio realmente, porque es demasiada edad, ¿no? Para que tenga esa vitalidad. En fin, pero antes que eso, hay temas que podemos profundizar un poquito. No sé, ¿qué les parece ese primer párrafo largo? El Señor le encarga a Moisés
que vaya donde el faraón, y Moisés le dice, yo tengo dificultad para hablar. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En este primer párrafo, a mí me parece interesante cuando dice, el Señor le dice a Moisés que endurecerá el corazón del faraón para poder multiplicar más sus signos y prodigios en Egipto, ¿no? O sea, la idea o el objetivo del Señor no es solo liberar al pueblo, sino también dejar enseñanza, demostrar qué Dios es Él, ¿no? Porque para los egipcios supongo que el Yahvé de los israelitas era una cosa desconocida o solo lo conocían por rumores, ellos no eran para nada de esa religión, ¿no? Y entonces el Señor pretende también enseñar ahí, dejar, hacerse presente, ¿no? A través de los prodigios o signos que Él va a hacer, ¿no? Gracias. Es una buena observación, Graciano. Pero pensemos, ¿no? Claro, a la letra lo dice, pero realmente Dios pretende endurecer el corazón del faraón, pretende hacerlo terco para poder dar más señales. ¿Es así? ¿O es un poco la redacción, la interpretación que el autor inspirado hace? La voluntad del Señor es liberar a su pueblo. Y para eso manda a Moisés. Pero luego le dice, con lo que ha comentado Graciano, yo endureceré el corazón del faraón y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. O sea, podré demostrar toda mi fuerza. ¿Eso es realmente voluntad de Dios? ¿O es interpretación del que escribe esta página, del autor inspirado? Repito, ¿no? Dejo la pregunta para que nos las hagamos. Ahora, antes que eso, miren qué interesante. Yo lo habíamos comentado antes, en otras circunstancias. El Señor le encarga a Moisés que vaya y hable con el faraón. Y Moisés, ¿qué le contesta? Tengo dificultad para hablar. ¿Me van a escuchar a mí? Esa figura ya la hemos visto. Bueno, va a suceder después. Pero como estamos leyendo y estudiando la Biblia, un poco por atrás, por el medio, podemos reconocer. ¿A quién el Señor encarga, siglos después, algo importante? Y él le va a decir, Señor, yo no sé hablar, soy muy joven, soy solo un muchacho. Es al profeta Jeremías. Jeremías le contesta al llamado del Señor, Señor, yo soy solo un muchacho, no sé ni hablar. Parecido, ¿no? Y luego, en tiempo de Jesús, tenemos a Pablo de Tarso, que recibe el encargo del Señor de un apostolado que cumple tan bien, y también Pablo tenía dificultad para hablar. Pero ni en el caso de Jeremías, ni en el caso de Pablo, como tampoco en este primer caso de Moisés, eso va a ser impedimento. Y eso lo hemos comentado muchas veces. A mí personalmente me encanta esto, porque creo que tiene una actualidad enorme en el mensaje que nos da a nosotros, porque nosotros recibimos del Señor el encargo y nosotros le contestamos, Señor, no sé hablar, encárgale a otro. Y el Señor te dice, no, a ti te estoy encargando, a cada uno de nosotros nos encarga. Y luego añade el Señor cuando el pretexto de Moisés.
yo tengo dificultad para hablar. El Señor le dice a Moisés, Habla a través de Aarón, tu hermano. Tu hermano Aarón será tu profeta. Eso lo hemos comentado también, pero quiero reforzarlo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí queda clarísimo el papel del profeta en la Biblia. Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es un profeta, por lo menos equivocado en términos bíblicos. Y pensamos que el profeta es un adivino, que el profeta es el que sabe lo que va a suceder en el futuro. Nos encanta esa mirada, pero realmente acá está definido. Y eso se va a refrendar una y otra vez en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. El profeta es aquel a quien Dios habla, perdón, el profeta es aquel a quien Dios utiliza para que hable por él, como cuando le dice a Jeremías, que repetía, yo pondré, le dice el Señor, mis palabras en tu boca. Ahora le dice a Moisés, tú pondrás su palabra en boca de Aarón, y entonces Aarón será tu profeta. No sé si sigue la idea. ¿Qué es un profeta entonces? ¿Un adivino? ¿Uno que tiene el futuro clarito? ¿Uno que sabe qué va a pasar en los siglos venideros? ¿O es alguien que trae el mensaje de Dios? ¿Alguien que le habla al pueblo trayéndole la voz de Dios? Porque Dios no habla con un parlante de la nube. Dios habla a través de la boca de sus profetas. Ese es un concepto que me parece bien importante y es una ocasión más para reforzarlo. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Sí, todo esto lo hemos estado viendo detenidamente y muy claro desde el inicio de la historia de Moisés, todo lo que acontece, todo lo que tiene que pasar, la huida, casarse y lo increíble, lo espectacular y lo maravilloso, los planes de Dios, de elegirlo a él que había huido de Egipto para que regrese a Egipto a liberar a todos los israelitas, a todo su pueblo. Una misión de tal magnitud es realmente para asustar a cualquiera. ¿Cómo regresar de donde había huido? Eh, Podía ser capturado, asesinado, en fin, acontecerle muchas cosas, pero ahí está la fuerza de Dios, el poder de Dios, la fortaleza de Dios que da, como bien lo acaba de decir, profesor, a cada uno de nosotros, porque todos tenemos una misión y una misión maravillosa, hermosa, que al fin y al cabo lo que hablamos, lo que decimos, eh, no son por nuestros propios medios, es inspiración siempre del Espíritu Santo y para gloria de Dios. Sí quedó muy claro lo que es un profeta. Muchísimas gracias. Gracias, Cuchi. Gracias porque tu comentario refuerza mucho la idea. No sé si alguien más quiere comentar. La idea es apoyarnos entre todos para que esto quede lo más claro.
Graciano, adelante. Gracias, Juan Pablo. Me parece muy importante lo que tú mencionas, ¿no? La función y el concepto de un profeta, ¿no? Son las formas, los métodos que usa Dios para comunicarse con nosotros, a través de otro hombre, como cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que demostraría que cualquiera de nosotros también puede estar así de cerca de Dios, así como los profetas, porque ellos son de carne y hueso igualito que nosotros, viven en nuestros pueblos y hablan nuestros idiomas y tienen nuestras costumbres, pero ellos son escogidos por Dios porque ellos han tenido una vida previa buena a los ojos de Dios, ¿no? Y entonces cualquiera de nosotros también tendría esa posibilidad. No son gentes excepcionales, no son como nosotros, ¿no? Y en esa misma línea, en esa misma forma de pensamiento, entonces podemos concluir que Dios se hizo presente en el mundo a través de otro hombre, Jesucristo, ¿no? Hombre y Dios a la vez, ¿no? No utilizó formas impresionantes y fuera de lo común. Es un hombre de carne y hueso el que vino a representarlo y a salvarnos a todos, ¿no? El único momento en que Dios se comunicó directamente con los hombres fue en Adán y Eva. Después se utilizó profetas y a su mismo hijo, ¿no? Como cualquier otra persona. Claro. Yo te diría sí y no, Graciano. En lo que has dicho hay mucho de verdad, pero hay un tremendo riesgo, tremendo. No sé si se dan cuenta todos. Dios habló directo a Adán y Eva, pero con Jesús usó a su hijo. Y yo digo, no, porque es Dios quien se hace hombre. Y es Dios hombre que nos habla. Es Dios hombre, Jesús, que nos da los mensajes. Jesús no es un enviado de Dios. Jesús es Dios. Y yo sé que tú lo entiendes, Graciano, pero lo digo porque cuando hablamos es difícil para mí mismo. Es difícil, pero para eso estamos, ¿no? Ayudarnos a pulirnos en la idea, en el concepto, en el uso del lenguaje. Pero cuidado, cuidado, porque Dios no envía a Jesús. Dios se hace hombre en Jesús. A ver, hermanos, la palabra. Comentarios, opiniones, dudas. El tema es bien lindo. Y estamos viendo lo que significa un profeta, aprovechando el pánico. Verónica, adelante. Buenas noches. Entonces, finalmente no es un profeta, no es lo que dice literalmente, digamos, el diccionario de la lengua, ¿no? El que ve el futuro, el que transmite el futuro, sino es la persona que habla, y no solo a través de Dios, porque ahí acá en este capítulo que hemos leído, habla, le dice, Aarón va a ser tu profeta, porque lo que Moisés quiere transmitir lo va a decir Aarón, porque como le está poniendo la excusa de que él no puede hablar con el faraón, le está diciendo, tú vas a ser, Aarón va a ser tu profeta, él va a hablar a través de ti. ¿Es así? Es así, Verónica. ¿No? Entonces el Señor se vale de alguien y usa su boca para que el mensaje que Él quiere transmitir llegue a su pueblo. Pero en este caso, el profeta Moisés dice, tengo dificultad para hablar fluido, seguramente para hablar con energía, para convencer, ¿no? Entonces, el Señor le dice, ok, siendo así, utiliza a Aarón. Tú dile a Aarón lo que él tiene que decir. Lo que yo te digo a ti, tú transmíteselo a Aarón, él se lo comunicará al faraón con todo el énfasis, con toda la claridad y la fuerza. Entonces él será tu profeta. Miren hasta dónde jalamos la cuestión, ¿no? Y yo digo, hasta ahí nomás, cuidado que se nos va la mano,
pero es interesantísimo. Creo que define clarísimo el rol de profeta y como decía Verónica, no es esa definición de diccionario. Profeta, dice el diccionario, el que mira el futuro. Ese no es el profeta de Israel. Y nos encanta verlo así. Si llegamos a ver los profetas de nuevo, bueno, con más detalle, volveremos a conversar sobre eso. Pero hay un montón de hermanos católicos y evangélicos, en general cristianos, que les encanta ver la figura del profeta como el que ve el futuro y ve el fin del mundo. Y entonces da señales de que las señales actuales son señales del fin del mundo. Les encanta esas visiones, pero no es el sentido bíblico. Hay que saberlo entender. El mismo libro del Apocalipsis no es un libro de profecía en ese sentido. Ya lo veremos, ¿no? El mensaje del Apocalipsis es transmitirnos el triunfo final del reinado de Dios. Es un mensaje de esperanza en un momento de máxima tribulación, de máxima confusión, de máxima desesperanza. Viene ese mensaje y dice, hermanos, sigamos luchando porque al final vamos a ganar. Atilio, adelante. Buenas noches, hermano Pablo. Dios le dice que va a endurecer el corazón del faraón para que sus signos sean más prodigiosos, eh, digamos, vean su grandeza, ¿no? Y luego dice, y ellos reconocerán que yo soy el Señor. Pero después cuando el faraón se arrepiente y manda a su ejército otra vez, ¿qué le pasó? O sea, ese es el espacio en que el demonio puede actuar, digamos. Otra vez se le metió el demonio y dijo, no, este, voy a, a recuperar a esos esclavos, ¿no? O sea, Pero te estás adelantando, ¿no? bueno, sí, sí, Claro. disculpa. No, esa intervención vale, ¿ah? Es bien pertinente, pero en su momento, para no confundir, ¿no? Ok, ya. Claro, claro. Beatriz, adelante. Buenas noches. Manuel, justamente también hablando lo que dice Tilio, de esa parte, ¿no? En la que el autor de esa parte que leemos, este pericopa, dice de que lo endurece el corazón del faraón. Eh, es lo más probable que yo también creo, o sea, yo creo que no es que el Señor lo haga, sino es la interpretación de quien escribe. ¿Por qué, diría yo? Porque si no, ya no sería libre el faraón para decidir qué hacer, porque el Señor nos deja libres para que nosotros decidamos. Entonces, el Señor no está actuando sobre esa persona y que lo va a hacer así. O sea, yo creo que eso es simplemente que lo hace, que el autor escribe eso nada más. Sí, así es. Su interpretación. Yo pienso lo mismo, Beatriz. Al final, cada uno vaya tomando su línea. Pero yo estoy de acuerdo contigo en esa interpretación. Bueno, a ver, avanzamos un poquito. Aarón y los magos de Egipto. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón, toma tu cayado y arrójalo delante del faraón, y el cayado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron entonces ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores,
y el cayado se transformó en una serpiente. El faraón, a su vez, convocó a los sabios y hechiceros, y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto. Cada uno arrojó su bastón, y estos se transformaron en serpientes. Pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. Gracias, Graciela. Entonces hemos visto que han actuado Moisés y Aarón como les había indicado el Señor. Y tira su cayado. El cayado es esa vara que usa el caminante y se apoya y se ayuda. Entonces, Aarón tira el cayado y se convierte en una serpiente. ¿Y el faraón qué hace? A su vez convoca a sus tigres, a los magos de Egipto, y lograron lo mismo. Tiraron su bastón, se transformaron en serpiente. Aunque añade, pero el de Aarón devoró a los demás. O sea, ya habían varias serpientes. Una que era producto del cayado de la vara de Aarón y otra de los que tiran los hechiceros egipcios. La serpiente de Aarón se come a las demás. Pero a pesar de eso, dice la última línea, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor lo había predicho. Eso es interesante, hermanos. Ese hecho lo conocemos hasta de la película famosa Los 10 Mandamientos, que hemos visto tantas veces. Pero yo quiero alertarlos a algo. ¿Qué estamos notando aquí? El Señor da un signo y el faraón no le cree y ordena que hagan el mismo signo. ¿Se dan cuenta? El signo del Señor, de Yahvé, es convertir el cayado en una serpiente. Y el faraón dice, yo también puedo. Y manda a sus sabios y hechiceros a que hagan lo mismo. Entonces, ¿qué vemos? Hay una especie de competencia, que es a lo que quiero llevarnos. Que eso nos va a permitir entender lo que viene. O sea, a ver, detrás de la competencia, ¿cuál es el tema? ¿Quién es más fuerte? ¿El Dios de Moisés o el Dios de los egipcios? ¿O los dioses de los egipcios? Entonces, vamos a ver quién es más fuerte. Y el primer signo, como que se equiparan las fuerzas. Aunque, dice la serpiente de Aarón, se come a las demás serpientes. Ya por ahí hay una superioridad, pero no queda tan clara. Estamos a ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Me parece recordar que en algún pasaje de Pablo, él anticipa de que incluso vendrán falsos maestros que incluso podrán hacer milagros, pero que, claro, él aconseja no seguirlos porque son milagros inspirados por el mal. O sea, el mal también puede hacer milagros, ¿no? Y confundirnos. Entonces, en este caso, los magos que son inspirados por el mal también pueden hacer algo parecido a lo que hacía Aarón, ¿no? Pero claro, la serpiente de Aarón se come a las otras y ya eso es premonitorio, ¿no? De que el poder de Dios está por encima de lo que el mal puede hacer, ¿no? Claro, claro, Graciano, pero todavía eso como que resulta poco. Porque, como dice la última línea, a pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación. No fue suficiente signo para el faraón.
Entonces, por eso quería alertarlos, quería que estemos claritos en este tema, porque lo que viene se explica a partir de esto. Hay una competencia para ver, ¿el Dios de Moisés es el más fuerte o los pretendidos dioses de los egipcios son más fuertes? Van a llevar el tema en el relato que viene a ese nivel de rivalidad. Como va a suceder después, ya lo veremos, con el famoso profeta Elías, cuando se enfrenta a 400 en el Monte Carmelo. Pero eso lo vamos a ver después, bastante después. Augusto, adelante. Buenas noches. Aquí en la última línea, donde dice el faraón persistió en su obstinación, no los escuchó, también otra traducción diría que el faraón se endureció el corazón del faraón, ¿no? Y no los escuchó. Ahí el corazón del faraón comienza a endurecerse, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que conforme vamos a leer, si bien una parte dice que el Señor le endurece el corazón del faraón, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que en realidad el corazón del faraón se endurece primero por él y después por Dios. Es decir, es una forma de expresar en el Antiguo Testamento quizás la gracia de Dios, ¿no? Es decir, Dios no le dio la gracia para salir de su obstinación y en ese sentido, al final, Dios quizás en ese sentido podría decirse que endureció el corazón del faraón, ¿no? Pero en el sentido primario, el faraón es el que toma la decisión y endurece su corazón primero, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Sí, sí, Augusto. Y es lo que comentamos al inicio, ¿no? Incluso hubieron un par de intervenciones en ese sentido, pero es perfecto. Entonces, ante esa obstinación del faraón, se presenta la primera señal, el agua convertida en sangre. Son dos diapositivas. O sea, en este desafío, en esta competencia, el Dios de Moisés o los dioses de los egipcios. A ver, entonces acá hay una señal, una primera. El agua es convertida en sangre. Y a ver qué pasa. Si deseas, puedo leer, Manuel Pablo. Ya, Luisa, gracias. Ok. La primera señal, agua convertida en sangre. El Señor dijo a Moisés, el faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Preséntate ante él mañana temprano, cuando salga para ir al río. Espéralo a la orilla del Nilo, sosteniendo en tu mano el bastón que se transformó en serpiente, y háblale en estos términos. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto, pero tú no has querido obedecer. Por eso dice el Señor, ahora te demostraré que soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, y el río dará un olor tan pestilente que los egipcios no podrán beber sus aguas. Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón. Toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sus canales, sus pantanos y todos sus depósitos de agua, y que éstas se conviertan en sangre a lo largo de todo Egipto, incluso las que están en recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Él levantó su bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de todos sus servidores, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, y el río dio un olor tan pestilente que los egipcios ya no pudieron beber sus aguas. Entonces hubo sangre en todo el territorio de Egipto. Pero los magos egipcios, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo.
Por eso el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. Y dándose vuelta, regresó a su palacio sin atribuir mayor importancia a lo que había sucedido. Mientras tanto, los egipcios se pusieron a cavar en los alrededores del Nilo en busca de agua potable, porque no podrían beber el agua del río. Así pasaron 7 días después que el Señor golpeó las aguas del Nilo. Gracias, Luisa. Clarita, la primera señal. Convierte el agua en sangre, pero luego los magos del faraón hacen lo mismo. Y el corazón de faraón no cambia de posición. Sigue obstinado, sigue terco, sigue cerrado en su posición, ¿no? A ver, leemos la segunda señal. También son 2 diapositivas, las ranas. Yo leo Gracias, ella sí. la segunda señal, las ranas. El Señor dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y dile, así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu territorio quede totalmente plegado de ranas. El Nilo estará atestado de ranas, que subirán e invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina, y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. Perdón, un minutito. Ay, disculpe, estoy cortando la llamada. Extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiendo de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos. Y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Gracias, ella sí. Vemos cómo está la competencia. Los, ¿no? Los magos de Egipto intentan hacer lo mismo. Esa rivalidad, como diciéndole, mis dioses son como tu Dios, tú no eres más. Pero el faraón ya estaba un poco soltándose. Llamó a Moisés y Aarón y les dice que se compromete a dejar que el pueblo hebreo vaya a ofrecer sacrificio del Señor, pero que alejen las ranas. ¿Seguimos, ese? Moisés respondió al faraón, dígnate indicarme el momento en que debo rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el Nilo. Mañana, dijo el faraón. Entonces Moisés añadió, que suceda conforme a tus palabras, así sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y quedarán únicamente en el Nilo. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés rogó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón, y el Señor accedió el pedido de Moisés.
Las ranas quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, se obstinó y no escuchó a Moisés y a Aarón, como el Señor lo había predicho. Gracias, señor. O sea, viéndose el faraón invadido por las ranas, como que cede, ofrece y no cumple. Está claro, ¿no? Moisés le dice, ¿cuándo vas a dar la orden, la autorización para que mi gente salga? Y en el segundo párrafo que ha leído Yasé, el faraón dice, mañana daré la orden. Moisés le cree y le pide al Señor que retire las ranas. Y el faraón no cumple. ¿Estamos? A ver, ¿seguimos? La tercera señal, los mosquitos. El Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón. Extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo, para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo, y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos, valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a los hombres y animales. Entonces dijeron al faraón, aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor había predicho. Gracias, Verónica. Miren, a esta tercera señal, ya los magos egipcios no pueden conseguir lo que habían conseguido en la primera y segunda señal. En esta tercera señal ya no pueden. Y a pesar de eso, el faraón sigue terco, cerrado en su posición. No los escuchó. A ver, avanzamos. La cuarta señal, los tábanos. 3 diapositivas. El Señor dijo a Moisés, mañana temprano, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile, así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo ir, yo enviaré contra ti, contra tus servidores, tu pueblo y tus casas, una invasión de tábanos. Las casas de los egipcios y el suelo donde ellos habitan quedarán atestados de tábanos. Pero al mismo tiempo haré una excepción con la región de Gosen, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábanos, para que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de este país. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Así lo hizo el Señor, y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores, y todo el territorio de Egipto fue devastado por los tábanos. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, pueden ir a ofrecer sus sacrificios a su Dios, pero que sea dentro del país. Moisés respondió, eso no puede ser, porque los sacrificios que nosotros ofreceremos al Señor, nuestro Dios, son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios que ellos consideran abominables, nos matarán a pedradas. Haremos una marcha de 3 días por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios, conforme a lo que Él nos diga.
El faraón dijo, les permitiré que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se alejen demasiado. De paso, rueguen por mí. En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor, y mañana los tábanos se apartarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo. Pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros, y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Luego Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le había pedido, y los tábanos se apartaron del faraón, de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni siquiera uno. Pero a pesar de eso, el faraón se obstinó una vez más y no dejó partir al pueblo. Gracias, Maricarmen. Miren, quería hacerles ver en esta cuarta señal, aunque ya lo estamos viendo, ¿no? Pero el factor desierto. ¿Dónde dónde piden permiso Moisés para que el pueblo, que no es pueblo todavía, pero digamos, ¿dónde pide permiso Moisés para que los hebreos rindan culto al Señor? En el desierto. Ese elemento interesantísimo, el desierto, que va a estar presente siempre, incluso en tiempo de Jesús. Jesús, después de su bautizo, se retiró al desierto. Luego de la conversión de Pablo, Pablo va al desierto. Y nuestros retiros, hermanos, hoy, siglo XXI, nuestros retiros, nuestros retiros espirituales recrean, entre comillas, una especie de desierto, porque es el ambiente en el que debemos encontrarnos con el Señor. Es muy interesante. Gracias, lo adelante. Gracias, Manuel Pablo. Hasta ahora lo que leemos es que Moisés le dice al faraón que necesitan 3 días para ir al desierto a rendirle culto. Pero en realidad lo que ellos quieren, y de acuerdo al mandato del Señor, es ya liberarlos de la esclavitud, ¿no? O sea, no le cuentan toda la verdad al faraón, supongo, para que no sea tan terco, ¿no? Porque si 3 días no los quiere dejar ir, imagínate si le dicen ya nos vamos a ir y nunca volvemos, ¿no? Claro, claro. Y de parte del faraón hay un cumplimiento de palabra permanente. Aquí vemos en la mitad de la segunda diapositiva, estamos proyectando, les permitiré, dice el faraón, que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios. Pero no cumple. A ver, vamos a la quinta señal. Recordemos, son 10 señales. La quinta señal, la mortandad del ganado. El Señor dijo a Moisés, ve a presentarte ante el faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque si te resistes a dejarlo partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel. Y el Señor fijó un plazo, diciendo, mañana cumpliré esta amenaza contra el país. En efecto, al día siguiente el Señor cumplió su palabra
y entonces murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no les murió ni un solo animal. Y cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el faraón se obstinó y no dejó partir al pueblo. Gracias, Graciela. Miren, ya van 5 señales y el faraón no cede. Interesante leerlo también con un sentido de presente. El Señor a nosotros nos envía señales y nosotros sabemos leer las señales del Señor y le hacemos caso. Miren, o sea, lo que vemos como que majadero el faraón nos pasa a nosotros, hermanos. A ver, si seguimos. La sexta señal, las úlceras. La sexta señal, las úlceras. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, recojan un puñado de hollín que se forma en los hornos y que Moisés lo arroje hacia el cielo en la presencia del faraón. Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Ellos recogieron el hollín y se presentaron ante el faraón. Moisés lo arrojó hacia el cielo, y tanto los hombres como los animales se cubrieron de úlceras. Los magos no pudieron enfrentarse con Moisés a causa de las úlceras que les habían salido como a todos los demás egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y él no los escuchó, como el Señor había predicho a Moisés. Gracias, Luisa. Pero el Señor endurece, o sea, el corazón del faraón está duro porque el Señor lo endurece, o es un necio el faraón. Y como decíamos al inicio, el narrador inspirado explica de esta manera lo evidente, que es que el faraón está terco. Atilio, adelante. Sí, una pregunta, una duda. ¿Los magos a que se refiere el geógrafo en este caso son enviados del demonio? Deben ser, ¿no? Entiendo yo. Porque lo que hacen, que, que también es extraordinario, pues ya sacar las ranas, etcétera, todo lo que hemos visto hasta ahora, pero ellos son enviados del demonio. No están, digamos, enviados por Dios, como el caso de los profetas. O me equivoco, porque para hacer un símil con los magos del evangelio, de los evangelios, ¿no? O sea, son otro tipo de personas, pero estos magos son malos. O sea, entiendo que son agentes del demonio, ¿no? De Satanás. Pero que, Atilio, pero no les alcanza, porque hemos visto que con la primera y la segunda señal han podido, pero a partir de la tercera ya no pueden. Ya lo pueden, no les alcanza. Su capacidad, sus artes, sus hechicerías ya no alcanzan. Pero sí, de acuerdo contigo. Augusto, adelante. Bueno, digamos que los magos no es que adoraran directamente, o sea, que ellos creían vamos a adorar al demonio, ¿no? Ellos adoraban a otros dioses. Pero como dice San Pablo, que en realidad esos dioses son demonios, ¿no? En realidad estaban adorando a demonios sin saberlo, ¿no? Y esos demonios les proporcionaban ciertas capacidades, ciertos poderes, ¿no? Pero que no eran ni siquiera cercanos a los poderes o a los milagros que podía proporcionarle Dios, ¿no? Y aquí es interesante que esta es la primera vez en donde dice, pero el Señor endureció el corazón del faraón, mientras que en todas las anteriores
señales, en las 5 anteriores dice que el faraón en- endureció su corazón. Aquí recién el Señor endureció el corazón del faraón. Ujú. Claro, aunque al comienzo, desde que preparan el ejercicio con la vara, con el cayado de Moisés, que se convierte en serpiente, desde ahí el Señor les había advertido, ¿no? El faraón no cederá, yo endureceré su corazón, sí. Pero sí, está bien, ¿cómo va tomando una dinámica particular a partir de cada señal? Tenemos la séptima señal, el granizo, son 3 diapositivas. Luego el Señor dijo a Moisés, mañana bien temprano, preséntate al faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque esta vez estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano y enviado una peste contra ti y contra tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra. Pero preferí dejarte con vida, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra. Y todavía tienes la audacia de oponerte a mi pueblo para impedir su partida. Pero mañana, a esta misma hora, haré caer sobre Egipto una terrible granizada, como no la hubo desde su fundación hasta el presente. Por eso, ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas al aire libre, porque todo lo que esté al aire libre, porque todo y no se encuentre bajo techo, sea hombre o animal, morirá víctima del granizo. Un ratito voy a tomar nota, ahí tengo un error. 9, 13, 1 de 3, repetido. Ya, continuamos, gracias, por Algunos servidores del faraón, atemorizados por las palabras del Señor, pusieron bajo techo a sus esclavos y su ganado. Pero otros no hicieron caso de esta amenaza y dejaron en el campo a sus esclavos y su ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y que caiga el granizo sobre la gente, los animales y la vegetación que crece en los campos, en todo el territorio de Egipto. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaba remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. El granizo mató a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto. Arrasó toda la vegetación de los campos y destrozó todos los árboles. Solo se libró del granizo la región de Gosén, donde habitaban los israelitas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez debo confesar mi pecado. El Señor tiene razón, mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Rueguen al Señor que haga cesar los truenos y el granizo, y yo los dejaré partir, y ya no tendrán que permanecer aquí más tiempo. Moisés respondió, apenas salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y cesarán los truenos, y no habrá más granizo.
para que sepas que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios. En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había echado espigas y el lino estaba florecido. El trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, escaparon a la destrucción. Después que se alejó el faraón, Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor. Entonces cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, reincidió en su pecado y endureció su corazón, lo mismo que sus servidores. El faraón se obstinó y no dejó partir a los israelitas, como el Señor lo había predicho por medio de Moisés. Gracias, Graciano. Qué faraón tan terco, podemos decir, ¿no? De verdad que parece más que majadería. Qué terquedad, qué frente tan dura, qué falta de entendimiento, qué falta de sensibilidad. Podemos llenarlo de críticas, pero pensemos, luego va a haber tiempo para conversarlo, pero ¿cuánto de eso, hermanos, somos nosotros? A ver, la octava señal, las langostas. Aquí son 4 diapositivas. El Señor dijo a Moisés: Ve a presentarte delante del faraón, porque yo mismo hice que se obstinaran, él y sus servidores, a fin de realizar estos signos en medio de ellos. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos con qué rigor traté a los egipcios y qué signos realicé entre ellos, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así habla el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te resistirás a humillarte delante de mí? Deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, mañana enviaré contra tu país una invasión de langostas. Ellas cubrirán de tal manera la superficie del suelo que nadie lo podrá ver. Devorarán el resto que se salvó del granizo y acabarán con todos los árboles que crecen en los campos. Invadirán tus palacios, las residencias de tus servidores y las casas de todos los egipcios. Tus padres y tus abuelos nunca experimentaron una cosa igual, desde que se instalaron en el país hasta el día de hoy. Y dándose vuelta, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Claro. Verónica, con cargo a que continúes, solamente les menciono una plaga de langostas. Es terrible para un campo. Se comen todo. Tengamos en cuenta. ¿Seguimos? Los servidores del faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo este hombre será un peligro para nosotros? Deja que esa gente salga a rendir culto al Señor su Dios. ¿O todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina? Moisés y Aarón fueron conducidos nuevamente a la presencia del faraón, y éste les anunció: Pueden ir a rendir culto al Señor, pero antes especifiquen quién son los que van a ir. Moisés les respondió: Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque celebraremos una fiesta en honor al Señor. Que el Señor esté con ustedes, así como yo los dejo partir con sus familias, replicó el faraón. Sean testigos ustedes mismos de su mala fe. Así no. Que vayan los hombres solos a rendir culto al Señor, ya que eso pretenden. Y enseguida los echaron de la presencia del faraón. El Señor dijo a Moisés:
extiende tu mano sobre el territorio de Egipto, para que las langostas invadan el país y devoren toda la vegetación que dejó el granizo. Moisés extendió su bastón sobre el territorio de Egipto, y el Señor envió sobre el país el viento del este, que sopló todo aquel día y toda la noche. Cuando llegó la mañana, el viento ya había traído las langostas. Las langostas invadieron todo el país y se abatieron sobre el territorio de Egipto en una cantidad tal que nunca se había visto una invasión semejante, y nunca más volvería a verse. Cubrieron la superficie de todo el país, de manera que éste quedó a oscuras. Devoraron toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que se habían salvado del granizo. Y en todo el territorio de Egipto no quedó ni siquiera una brizna de verdor en los árboles y en las plantas del campo. A ver, seguimos, Verónica. El faraón hizo venir de inmediato a Moisés y Aarón y les dijo: He pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Por eso, perdona una vez más mi pecado y rueguen al Señor, su Dios, para que al menos aparte de mí esta plaga mortífera. Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. Entonces el Señor cambió la dirección del viento, que comenzó a soplar desde el oeste, y lo hizo con tanta fuerza que barrió con las langostas y las precipitó en el Mar Rojo. Así no quedó ni una sola langosta en el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y él no dejó partir a los israelitas. Sigue la terquedad. Gracias, Verónica. Continúa la terquedad del faraón. No sabe leer las señales. Y tomen nota para el diálogo que en un ratito se va a generar. Augusto, adelante. Aquí vemos la función intercesora de Moisés, ¿no? Ruega por el faraón e incluso le pide que perdone su pecado, ¿no? Le dice a Moisés, perdona una vez más mi pecado y rueguen al Señor su Dios, ¿no? Es una, digamos, tiene una, podría decirse que tiene una función casi sacerdotal también, ¿no? No solo como Aarón, ¿no? Pero en ese sentido también, ¿no? A pesar de que no hacen ningún sacrificio, que todavía no lo hacen porque eso es lo que planean hacer cuando vayan a adorar al desierto, ¿no? Hacer los sacrificios, ¿no? Eso es una función, digamos, totalmente sacerdotal, de intercesión e incluso de perdón de los pecados. Ujú, ujú. Gracias, Augusto. Verónica, adelante. Y se ve cómo el faraón ofrece y no cumple reiteradamente, ¿no? Sí, no, yo digo, a veces en nuestra vida también el Señor endurecerá nuestro corazón para que no nos demos cuenta de las señales, para enseñarnos algo más grande, así como lo ha hecho con el faraón en el Éxodo. Podríamos pensar que quizás también por eso muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta. Claro. Mira, vamos, en un ratito que terminamos de leer las señales, abrimos un diálogo en esa línea. Entonces te pido que tu intervención la reservemos por unos minutitos. Mire la novena señal, son 2 diapositivas. Las tinieblas. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que Egipto se cubra de una oscuridad tan densa que se pueda palpar. Moisés extendió su mano hacia el cielo y una profunda oscuridad cubrió todo el territorio de Egipto durante 3 días. Todo ese tiempo estuvieron sin verse unos a otros y sin que nadie pudiera moverse de su sitio.
pero en las viviendas de los israelitas había luz. Luego el faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a rendir culto al Señor. Podrán acompañarlos sus familias, pero quedarán aquí sus ovejas y sus vacas. Moisés replicó, entonces tú nos tendrás que dar las víctimas para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos al Señor, nuestro Dios. No, también nuestro ganado vendrá con nosotros. Ni un solo animal quedará aquí, porque nosotros queremos tomar de lo nuestro para rendir culto al Señor, nuestro Dios. Por otra parte, hasta que no lleguemos al lugar señalado, no sabremos cómo rendirle culto. Continuamos, Cuchi. El Señor endureció el corazón del faraón y él no quiso dejarlos partir. El faraón dijo a Moisés, fuera de aquí y no te atrevas a comparecer otra vez en mi presencia, porque apenas lo hagas, morirás. Moisés respondió, tú mismo lo has dicho, no te volveré a ver. Gracias, Cuchi. Y entonces solo queda la 10ª señal. La 10ª señal la vamos a ver con detalle el siguiente jueves, pero vamos a introducirla acá. El anuncio de la 10ª señal. El Señor dijo a Moisés, voy a enviar contra el faraón y contra Egipto una sola calamidad más una sola calamidad más, y después él los dejará partir de aquí. Más aún, cuando los haga partir, los echará de aquí definitivamente. Mientras tanto, ordena al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y oro. El Señor, por su parte, hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y el mismo Moisés llegó a gozar de gran prestigio en Egipto, tanto entre los servidores del faraón como entre el pueblo. Moisés dijo, así habla el Señor, hacia la medianoche yo saldré a recorrer Egipto, y morirán todos tus hijos primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler, y todos los primogénitos del ganado. Entonces resonará en todo Egipto un alarido inmenso, como nunca lo hubo ni lo habrá jamás, pero contra los israelitas, ya sean hombres o animales, ni siquiera ladrará un perro, para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán, váyanse, tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Después me iré. Y lleno de indignación, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Luego el Señor dijo a Moisés, el faraón no los escuchará para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios delante del faraón, pero el Señor le había endurecido el corazón y él no dejó partir de su país a los israelitas. Gracias, Verónica. Vamos a quedar aquí, es el final del capítulo 11. El día de hoy hemos visto del capítulo 7 al 11. El capítulo 12 vamos a leer con detalle, mucho detalle, cómo es que se produce esta 10ª señal.
Pero lo que yo quería es, en estos minutos que nos quedan, abrir un poquito el diálogo sobre estas señales. Habíamos dicho algunas cosas. En la lectura judía de esto, ellos entienden que aquí hay una competencia entre el dios Yahvé y los dioses egipcios, y que claramente se impone el dios verdadero, Yahvé. Yo les voy a pasar incluso para cada una de las 10 plagas un poco cuál es el dios egipcio al que se enfrenta Yahvé en la lectura judía. Es bien interesante. Se lo voy a pasar en el WhatsApp del grupo el día de mañana. Pero lo que quisiera invitarlos ahora en el diálogo es a lo que adelantó Verónica. ¿Cuánto de esto se sigue dando hoy? Esta terquedad, este no saber leer las señales del Señor, ¿es solamente un problema del faraón en Egipto hace más de 3000 años? ¿O sigue produciéndose hoy en el mundo? Les digo, el tema da para mucho y lo podemos seguir pensando siempre, pero quizá poner algunos argumentos hoy para que nos despierten más en esta línea. ¿Alguien se anima a compartir alguna idea, algún sentir? Guillermo, adelante, por favor. Gracias, hermano Pablo. Yo quisiera comentar que la dureza del corazón del faraón se la había producido el Señor, porque precisamente quería tener la oportunidad de demostrar todo su poder como el Dios de Israel. Y además, el faraón, a pesar de ver todas las señales, no se convencía a sí mismo de acceder al pedido de los israelitas, porque él era el líder supremo de todos los egipcios y sería abdicar de su liderazgo frente a todo su pueblo si él cedía a esto. Entonces, hay que ver que también para él había un conflicto de conciencia dentro de todo eso. Además, los egipcios como pueblo tenían sus propios dioses y aceptar la propuesta del Señor de los israelitas a través de Moisés y Aarón era abdicar tácitamente del culto a los dioses propios. Entonces, esta es la dureza de corazón de la cual el Señor advierte a Moisés al comienzo, antes de que empiece su misión. Desde ese punto de vista, es comprensible las reacciones, incluso traicioneras de parte del faraón, porque después de ver tantas señales y tanto castigo para él, para todo su pueblo, en términos de seres humanos y de animales y de cultivos, etcétera. Sin embargo, después retornaba nuevamente, como tú has mencionado, con una terquedad que la verdad que sorprende, pero que yo la veo más o menos desde este punto de vista, ¿no? Y finalmente, con relación al comentario que se hizo que el Señor endurece nuestro corazón, yo no creo que sea así, porque a pesar de que el Señor es el creador de todo lo que hay sobre la tierra desde aquella época, todos somos sus hijos y Él nos ama a todos. Y al faraón, a pesar de que no lo reconocía como Dios, también lo amaba como parte de su creación.
pero estaba convencido, como en los tiempos de Noé, de que estaba equivocado. Lo que pasa es que desde la creación del primer ser humano y de su pareja, el Señor le dio el gran regalo que es la libertad o el libre albedrío, como se le conoce también, ¿no? Y es ese libre albedrío, esa libertad del ser humano, la que lo hace tomar una decisión u otra en el curso de su vida frente a un acontecimiento o a otro. Y esa es la razón por la cual optamos por el bien o por el mal, según seamos influidos mayoritariamente en nuestra conciencia y en nuestra voluntad por una u otra de esas fuerzas que están dentro de nosotros mismos. El egoísmo y el amor están dentro de cada ser humano. Gracias, hermano. Muchas gracias, Guillermo, muy amplio, muy claro. Augusto, adelante. Pero no hay que olvidarnos de una cosa, que es si no fuera por la gracia del Señor, nadie podría acercarse a Él, ¿no? Ni los israelitas, ni ningún otro, ni ningún otro pueblo, ¿no? O sea, es por la gracia de Dios que eligió ese pueblo, ¿no? Es una elección, ¿no? Sí, Dios ama a todos, pero no en igual medida. Y eso puede resultar chocante, pero es así, ¿no? Amó más la Biblia mismo lo menciona, ¿no? Amó más a uno y amó menos al otro, ¿no? Dice amor y odio, ¿no? Pero claro, en el lenguaje semético, ¿no? Es amó más a uno que a otro, ¿no? Eligió a uno, eligió a hacer de un pueblo grande a uno y al otro, digamos que también lo bendijo, pero de distinta manera, ¿no? Igual, igual pasa aquí, ¿no? Tuvo un plan para el pueblo de Israel y digamos que esa gracia digamos quizás de arrepentimiento que podría haberle dado, lo dejó a su libre albedrío, es cierto, pero sin la gracia de Dios es muy difícil que el hombre llegue, digamos, a la verdad, que llegue a la plena justicia. Sin la gracia de Dios es extremadamente difícil, ¿no? Entonces, es por eso que quizás en ese sentido se dice que Dios endureció su corazón, que al privarlo de esa gracia, de de esa fuerza de Dios para que transformara el corazón desde adentro, eh, eh, digamos que el faraón eh, terminó haciendo lo que él mismo buenamente podía hacer, ¿no? Que era muy poco, ¿no? Pero esto sirvió para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, ¿no? Esto sirvió para algo, ¿no? Y a partir de ese pueblo, Dios pudiera generar la salvación de la humanidad, ¿no? Digamos que el plan final de Dios trabaja a través de nuestro libre albedrío, pero al pueblo de Israel le dio una ayuda especial, ¿no? Una gracia especial para que perseveraran en la fe, para que perseveraran en el acercamiento a Él, ¿no? Algo que quizás no le dio a los demás pueblos o no en igual medida, ¿no? Gracias, Augusto. Interesante el argumento. Yo solamente puntualizo algo que tomé nota que dijiste y lo pueden escuchar ustedes nuevamente en la grabación cuando dice porque Dios ama más a uno que a otro. Cuidado, ¿no? O sea, quizá En, son palabras. en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido se podría tomar así, ¿no? Desde Claro, nuestro punto de vista humano, ¿no? por eso. Por eso Muy lo polémico. rescato para todos, porque van a escuchar la grabación y se les queda esa idea y sería terrible, ¿no? El amor de Dios es para todos. Y no es que Dios ame más a uno que a otro. Prefiere es otro término, o en su plan de salvación, entonces prefiere a Caín o a Abel. Prefirió a Abel antes que a Caín, prefirió a Jacob antes que su hermano Esaú, y así va dándose la historia. Pero no de ahí a concluir, sería peligrosísimo decir Dios ama más a uno que a otro, eso sería terrible, ¿no? Por eso, yo sé que no es lo que has querido decir, pero salió, y como se va a escuchar la grabación, que no se tome tan
a la letra. Julia, adelante. Referente a lo que tú has pedido, referente a un Dios que en este caso está dando pues mm, plagas, el granizo, Julia, y todo lo que a los egipcios para hacerlos reaccionar, ¿no? Para que se dieran. Pero el faraón con un corazón tan duro que después de 9 plagas, 10, como que cede un poquito y después se retracta. Lo, lo importante aquí es ver el poder de Dios inmenso. Había escogido a Moisés como el que iba a dirigir esta huida prácticamente de Egipto y ya él tenía todo el mensaje y todo dentro de él para sacar a los hebreos de Egipto. Y en estos momentos a veces suceden acontecimientos en nuestra vida que nos golpean, que nos hacen sentir tristes, pero lo importante es que estamos en este mundo para amar, para entregar lo mejor de nosotros y tomar como, no como ejemplo, sino como una visión alta, altísima de lo que Cristo nos mostró viniendo al mundo a entregarnos ese sacrificio y como digo, la puerta del cielo está abierta, solamente conversión y eso es importante desde dentro de nosotros. Y referente a lo que estaba comentando eh, Augusto, bueno, yo soy mamá y la enseñanza a mis hijos es cuando hay ciertos inconvenientes con una u otra persona, yo les hablo claramente, le digo, mira, hijo, tienes que pensar que Dios ama exactamente igual a esa persona que a ti, por más daño que te haga. No puedes tú sentirte privilegiado porque estás asistiendo a misa, estás cumpliendo con muchos principios santos de Él. No, Él ama a esa persona y tienes que amarlo aunque te cueste. Y muchas enseñanzas dicen de nuestro Señor que amemos a nuestros enemigos, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar, porque si no, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a que den amor, a que se rindan ante un Dios que les da todo, la vida, salud, hijos, hogar? Definitivamente que hay que entregar amor. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Julio. Atilio, adelante. Al ser criado Moisés por la hija del faraón, ¿también sería eso una historia similar a Cristo? Que nadie le creía a Moisés, no le quisieron creer porque había sido de su pueblo y como dijo Jesús, que nadie es profeta en su pueblo. ¿Podría ser algo similar? Y yo creo que en este caso sería muy forzado, ¿no? Me parece. Me parece que ese fuera el motivo, ¿no? Pero darle vueltas, hay que darle vueltas a la idea. Graciano, adelante. Gracias, don Pablo. No deja de llamar la atención pues la terquedad del faraón, ¿no? Tantas veces, tantas cosas que hicieron Moisés y Aarón, el Señor a través de ellos dos, y él no cambiaba, ¿no? Pero hay que pensar también que el daño, por ejemplo, que le causaba el granizo a Egipto no es igual entre el faraón y el pueblo, ¿no? Ahí se ve una desconexión. El faraón vive su mundo
y el pueblo tiene otra realidad, ¿no? El pueblo se queda sin comida, pero el faraón sí tiene muchos recursos y él no se pone en la situación de su pueblo. El pueblo es el que realmente está sufriendo más y ahí se ve una separación, no, no todos son iguales ahí. No hay compasión, el faraón no tiene compasión del sufrimiento de su pueblo, Ujú, porque a él tiene recursos materiales por ser autoridad, ¿no? ujú. Entonces, eso entristece más, o sea, yo lo veo con una mirada triste a esa realidad, ¿no? Como un rey, una autoridad, permite que su pueblo sufra tanto, cuando la solución desde el comienzo se la dio Dios. Libera al pueblo de Israel y no te va a pasar nada. Pero él se puso terco, ¿no? Sin interesarle a su mismo pueblo. Ujú. Ok, a ver. Última, Luisa, porque nos ha ganado la hora. Adelante. No importa, los últimos serán los primeros. Sí. Manuel Pablo, quizá no esforzando las cosas, pero a mí me parece que en nuestro hermoso país ocurre lo mismo. Hemos tenido una presidenta que solo le importaba la cirugía, su ropa y un pepino, lo que le pasaba con la violencia, con los asesinatos. No contesten el teléfono, no lean mensajes. Entonces, las cosas acá van por ahí, me parece, ¿no? Porque acá hay una indiferencia total. Esperemos, con la gracia de Dios, que ahora tengamos un presidente que se ocupe de la gente, pero este presidente de ahora, bueno, digamos algo pareciera, pero la señora anterior y el otro, no quiero hablar de política, disculpen, pero ¿les importaba a la gente? Yo creo que no. Ujú. Gracias, Luisa, hermanos. Miren, nos ha ganado la hora. Pero el tema da para mucho. De verdad que es un tremendo tema actual. Estas 10 plagas que caen sobre Egipto, para que el faraón abra su cerebro terco, ¿es un tema de Egipto nada más o nos pasa hoy a nosotros? Es una reflexión que en todo caso queda abierta y la podemos retomar el próximo jueves. Y el próximo jueves vamos a entrar al detalle de cómo se operativiza la 10ª plaga, que es un tema tan trascendente. Bueno, aquí quedamos.